Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de nuestro preuniversitario popular Antumapu. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones, un poco extendidas en lenguaje, pero siempre se agradece igual el descanso. Me imagino que ustedes también, quizás aprovecharon la semana pasada para hacer el ensayo, así que vamos con la revisión de ese ensayo, nuestro segundo ensayo formal como dentro de las clases, siendo que igual han habido otros ensayos presenciales, ¿ya? Sobre todo esos ensayos presenciales, me han preguntado algunos por los puntajes, la verdad es que yo no participé de esa organización, entonces no sé quién tiene los puntajes. Están hablando, han preguntado en el grupo que cuándo van a liberar los puntajes, que aquí, allá, pero no me han dicho nada muy claro, así que apenas sepa información sobre esos puntajes de los ensayos presenciales, les voy a ir a avisar, ¿ya? Bien, vamos con la clase. Pero antes, como siempre, ¿cómo llegan al inicio de esta clase en la escala de Pancho Saavedra? ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Qué ánimo, qué Pancho Saavedra los o las representa hoy día? Javi manda un número 7. No sé qué significa esa cara, pero bien, Javi, la felicito. Yo, eh, hace un día desafiante, pero ya en casita, así que número 4, siempre número 4. Fernanda manda el número 8, ánimo Fernanda, ojalá que no sea nada grave, que todo esté bien. Llego también como el número 9, todavía estoy pero satisfecho el 18, qué manera de comer, qué manera de comer, yo creo que ustedes igual, empanadas, asado, qué manera de comer, increíble. Viva Chile. Saliendo del trabajo con hambre, dice Francisca. Ánimo, Francisca, muchas ganas ahí. Siempre llegar del trabajo es agotador, pero vamos con todo. ¿Alguna más que me quiera decir cómo llega de ánimo? Nueve igual, dice la Yerali. También llegando a la casa con un poquito de bajón. Constanza y Claudia mandan el número 4. Me alegro mucho, chiquillas, que llegan alegres. Constanza también número 9. Siempre, bueno, yo incluso en mis clases en el colegio igual los dejo comer. Profe, ¿me puedo comer esta rayita? Sí, dele, no coma, no. Ángelo manda el número 5 y 8. Ánimo, pero vamos, esa es la actitud, vamos con todo. Y feliz de verlo de vuelta, Ángelo. No sé si yo falté o usted, no sé, pero bueno, siento que no lo veía hace tiempo. Perfecto, les agradezco muchísimo que me digan cómo está su estado de ánimo. Y bueno, gracias por participar, siempre se agradece la confianza. Yo también, Ángelo, así que no se sienta culpable. Yo también me pegué una falta por ahí. A veces pasa. Espero que no vuelva a pasar, sí. Ya lo había dicho antes con el funeral, pero ahora tampoco me pude conectar. Súper. Vamos con la revisión del ensayo entonces, chicos y chicas. Tenemos, bueno, obviamente estamos hablando del ensayo que les dejé en papinotas, en cursos, ¿ya? Como siempre, vamos a hacer la revisión, pero en especial hoy día les pido, chicos y chicas, que me digan todos sus comentarios respecto de los textos. Profe, este texto lo encontré raro, profe, este texto estaba fácil, profe, este texto lo entendí bien, pero me fue mal en las preguntas, etcétera, etcétera. Todos sus comentarios, profe, yo aquí descarté la A y la B, profe, estaba entre la C y la D, pero me quedé con la C, ¿por qué no en la B? Todo ese tipo de comentarios necesito en el chat, y obviamente si quieren abrir su micrófono, ya somos poquitos, así que lo pueden hacer con confianza. Entonces, vamos con el primer texto. Me imagino que se dieron cuenta que este era un modelo un poco más antiguo, por lo que tenía eliminado, aparecía todavía esto de plan de redacción, pero obviamente ya no cuenta. Comenzábamos directo en la producción de textos y íbamos aquí, en el texto 1, que era sobre Comala, ¿ya?
Repito, la idea es que ustedes tengan, mientras estén viendo esta clase, que tengan sus alternativas para cada pregunta, si está buena o mala, si está correcta o incorrecta esa pregunta. Bueno, también si no han hecho esa revisión, la van haciendo ahora en conjunto con nosotros, con nosotras. Y sobre todo que participen con muchas preguntas, comentarios de las preguntas. Profe, esta pregunta yo la entendí porque en tal lado decía esto, y con eso me afirmé para apoyar la tal alternativa. Todos sus comentarios positivos, negativos, preguntas que le costaron, que les gustaron, preguntas que los desafiaron, que las desafiaron, son los comentarios que necesitamos para ir construyendo el aprendizaje entre todos, ¿ya? Vamos entonces, ya sabemos cómo enfrentar los textos. ¿Qué es lo primero que hacemos antes de comenzar a leer el texto? Siempre vemos la estructura del texto, si tiene título, si tiene autor y fuente, porque todos eso contiene información que nos puede servir para empezar a entender el texto incluso desde antes, ¿ya? Y luego leemos las preguntas del texto para saber dónde poner más atención. El texto 1 no tiene título al principio, se ve un poco borroso, me van confirmando si lo ven bien la proyección, ¿ya? Me confirman por favor. Este primer texto aparece como un texto propio de una novela o de un cuento, ya que tenemos parlamento de los personajes, ¿no es cierto? Un personaje que desarrolla una acción o varias acciones en una secuencia de acciones, una secuencia temporal, en un contexto determinado y con una trama, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto corresponde a un texto literario, probablemente un cuento o una novela. Como les digo, aparecen descripciones del paisaje, aparecen pensamientos de los personajes, diálogos de los personajes, por lo tanto, claramente un texto literario, narrativo, una narración. ¿Ya? Y aquí está. Forma parte del libro Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo. Vamos con la lectura de las preguntas. Teníamos pregunta 27, a partir de lo leído se infiere que, una pregunta de inferencia, claramente. La actitud de la madre del narrador frente a Pedro Páramo es de... La actitud de la madre del narrador frente a Pedro Páramo. ¿Qué actitud? Aquí vamos a tener que dar una evaluación. Vamos a tener que coemitir el juicio de cómo estaba actuando esa madre, ¿no es cierto? Pregunta 29. ¿Es correcto inferir? Una inferencia local, porque me dan el fragmento a inferir. Y eso, eran pocas preguntas de este primer texto, ahora que me doy cuenta. Solo eran 3 preguntas, súper pocas. Vamos con la lectura, o voy con la lectura, no sé si alguien me quisiera ayudar, si no, comienzo con la lectura y vamos al análisis de las preguntas rápidamente. Fragmento de Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo. Vine a Comala, ¿yo puedo ayudar? Ya, me ayuda, vamos párrafo y párrafo, un párrafo cada uno, ¿le parece, Javi? Súper, bacán, le agradezco muchísimo, Javi. Mucha atención todos y todas. Se me ve borroso a mí. Sí, a veces cuando subo o bajo se ve un poco borroso, pero creo que se alcanza a poner nítido mientras vamos leyendo, ¿ya? De todas maneras, Ángelo, idealmente que usted tenga el ensayo abierto y que no se apoye de la transmisión por Zoom, sino que lo pueda ir leyendo en paralelo, ¿ya? Eso, vamos entonces. Atenta, Javi. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pudo hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.
Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las sopanarías. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Sigo yo o usted? Vamos una y una, ¿ya? Ay, ¿Estás, ay, ay, ay. ¿Estás segura de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber, hoy que me preguntaban? Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondría contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se translucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije, solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llama. Oí otra vez el del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? Le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los ojos. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, hacia cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el calor, en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza.
¿Quién es? Volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante que nosotros, encarrerados. Encarrerados por la bajada. Perfecto, muchas gracias, Javi. Vamos con las preguntas. Pregunta 27. A partir de lo leído, se infiere que Comala. Me van poniendo la alternativa que pusieron, si la tuvieron buena, si la tuvieron mala, si la encontraron fácil, difícil la pregunta. La pregunta 27 era de inferencias. A partir de lo leído se infiere que Comala era diferente a la imagen transmitida por la madre del narrador durante su vida. Es el lugar ideal donde superar los temores y desgracias familiares. Representa la resistencia del narrador a enfrentarse con su destino, ha sido descuidado y abandonado por sus habitantes o ha sido devastado por la crisis económica y social. La tuvieron buena, la tuvieron mala, cuál descartaron, todos esos comentarios, por favor, chicos y chicas. Yo esta no la encontré tan difícil, si bien habían distractores que igual hacían sentido, encuentro que era fácil la inferencia sobre Comala. ¿Qué pusieron aquí, chicos y chicas? La tuvieron buena, la tuvieron mala, estaba fácil esta pregunta, se confundieron. Puse la A. Javi también la A. Ángelo también la tuvo buena, perfecto. Agustín también la A, excelente. En este caso, chicos y chicas, la correcta efectivamente era la alternativa A. ¿Por qué podemos decir que eso es lo correcto de inferir? Bueno, obviamente pasa una buena parte del texto hablando de que él esperaba ver otra cosa, ¿cierto? Toda esta parte de aquí. Yo imaginaba, a ver, yo imaginaba ver aquello con los recuerdos, a través de los recuerdos de mi madre. Y por lo que le dice ella, como que hay una llanura verde, es todo súper bonito, la Comala ilumina la noche, y cuando llega el hijo de Pedro Páramo, que no sabemos cómo se llama, se encuentra que es como muy caluroso, casi un infierno, y el mismo caballero que iba ahí le dice que la gente se va de Comala, que no, como que casi nadie viene, casi toda la gente se va. Por lo tanto, la correcta era esa. No sé si alguien puso otra, el lugar ideal, nada que ver, representa la resistencia del narrador a enfrentarse con su destino. Algo así se da a entender al principio cuando le dice como que él no estaba ni ahí con Venida Comala, pero tampoco se da para interpretar eso. Eh, ha sido descuidado y abandonado por sus habitantes. Esa puede ser quizás el mejor descarte. Yo la vez que hice el ensayo estaba entre la D y la A, pero ¿por qué lo descarté? Porque me dice, ha sido abandonado por sus habitantes. Es decir, que todos los habitantes de Comala, según la alternativa D, se fueron. Como sabemos que al menos vive Pedro Páramo en Comala, podemos decir que esa alternativa se descarta, porque no ha sido abandonado por todos sus habitantes. Al menos quedan, no sé, 10, no sé cuántos quedan, pero no se fueron todos. Lo mismo aquí, ha sido devastado por la crisis económica y social. La verdad es que nunca se habla de ninguna crisis. Se ve que el pueblo está medio pelado, pero nunca nos dicen que está en crisis. Así que nos quedamos con la alternativa A. Una pregunta relativamente sencilla, si bien era de inferencia. Vamos con la 28. Pregunta 28 nos decía, la actitud de la madre del narrador frente a Pedro Páramo, es decir, frente a su ex esposo, es una actitud de venganza, desesperación, melancolía, resentimiento o ambición. Esta pregunta sí era un poco más compleja, siempre ponerse en los zapatos de un personaje que aparece como un par de frases es súper poco. Para esta pregunta, gracias Javi, porque ella ya me indica que puso la alternativa D, igual que Agustín. Para esta pregunta sobre la actitud de la madre, teníamos que ir a la parte que le decía cobrar, pero solo lo nuestro, algo así, ¿se acuerdan? Era, creo que era más arriba.
Sí, era más arriba. Aquí, ¿no es cierto? Nos apoyamos en esta marca textual. No vayas a pedirle nada a Pedro Páramo, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. En el olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Es decir, que no le quiere cobrar cosas materiales, sino cosas emocionales. Le está cobrando sentimientos, le está cobrando, literalmente le está cobrando sentimientos. Sentimientos de apego, cariño, cuidado, ¿no es cierto?, con su hijo y, bueno, y la señora que abandonó. En este caso, la correcta, excelente chicos, chicas, era la alternativa D de resentimiento. Pero ojo que no es un resentimiento económico. Muchas veces asociamos la palabra resentimiento, hoy que ir resentido, como al odio de los ricos, o sea, de los pobres hacia los ricos. En este caso no es un resentimiento económico, es un resentimiento más bien emocional. Eh, Siendo que hablábamos de cobrar emociones, que le cobre el afecto, el abandono, podríamos quizás tirarlo para melancolía o venganza, pero igual es más rebuscada la asociación con cobrarle emociones a alguien que directamente la palabra resentido. Y de hecho resentimiento viene de sentimiento que te resurge, que se repite, ¿ya? Es como algo que es una emoción que uno lleva varios años resintiendo. Nos quedamos con la D. Y pregunta 29. Cuando nos decían, bueno, no sé si queda claro, si alguien tiene alguna duda, siempre me van diciendo chicos y chicas. 29. Según lo planteado en este segmento, ¿qué se puede inferir? El segmento que dice, ¿conoce usted a Pedro Páramo? ¿Quién es? Y el acompañante, ¿no es cierto?, que iba ahí en burro, le dice un rencor vivo, un rencor vivo. Y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante. Según lo planteado en este segmento, ¿qué podemos inferir? ¿Es correcto inferir que el arriero no conocía realmente a Pedro Páramo? ¿Es correcto inferir que el narrador desprecia rotundamente a Pedro Páramo? ¿Es correcto inferir que el arriero trataba de manera cruel a sus animales? Eso no sé si sea una inferencia, ya que está actuando, se ve, es literal, no es inferencia cuando es literal. Pregunta, o sea, alternativa D, narrador desconfía de lo que ha oído sobre Pedro Páramo, o E, el propio arriero sentía rencor hacia Pedro Páramo. ¿Con cuál alternativa se quedaron aquí, chicos y chicas? Gerald, Agustín, Javi se quedaron con la E, Constanza también. Alguien que haya puesto otra. Ángelo estaba entre la B o la E. Perfecto. ¿Y con cuál se quedó? Sí, hoy día en las revisiones de ensayos nos ayuda mucho que coloquen las dos opciones entre las que estaban, porque así podemos ayudar al descarte, es decir, sobre todo cuando se equivocan, como era esta por esta razón y esta no era por tal y tal razón, ¿ya? Así que aquí, perfecto que lo pongan así. Ángelo estaba entre la B y la E. Yo también encontraba que la B era buena alternativa, pero ¿por qué la cambié? Porque la verdad es que el narrador nunca señala que desprecia a su padre, a pesar de que no lo conocía. Estamos hablando del narrador, es quien va a Comala a buscar a su padre, ¿ya? Pero en ningún momento nos dicen que el narrador desprecie a Pedro Páramo, menos rotundamente. Como que él va como porque se le prometió a su mamá que iba a ir, pero en ningún momento no quiso, o no fue antes porque lo odiara rotundamente. En ningún momento habla de eso, ¿ya? Habla del arriero. El narrador es quien va relatando en este caso el narrador es personaje. El narrador de este fragmento es el hijo de Pedro Páramo, pero no el arriero, el otro, el que lo mandó su mamá. Sí. Por lo tanto, ese que la mamá lo mandó a buscar a Pedro Páramo, en ningún momento señala que lo desprecia. El arriero no conocía realmente a Pedro Páramo, la verdad es que al menos lo conocía más que el narrador, que nunca lo había visto. Pedro Páramo sí lo conocía, o sea, el arriero sí lo conocía.
El arriero trataba de manera cruel a sus animales, eso no es inferencia, eso sale textual. Así que no, tampoco. Narrador desconfía de lo que ha oído sobre Pedro Páramo. Bueno, la verdad es que no se señala que haya oído muchas cosas. La mamá tampoco le dice que le cobre las emociones, pero fuera de eso nunca dicen cosas sobre Pedro Páramo, ¿ya? Por lo tanto, la correcta sí era la alternativa E. Chicos y chicas, los felicito, las felicito, porque lo que se señala aquí, un rencor vivo, contesta el arriero, significa que el arriero sentía rencor por Pedro Páramo. ¿Ya? Por algo lo describe así, como un rencor vivo, una persona que es un rencor puro. Perfecto, estoy feliz porque al parecer tuvieron buenas las 3 preguntas de este texto. Sigamos con el siguiente texto, que es el texto 2. Su Majestad, el diario, ese es nuestro título, tenemos título, por lo tanto, ¿de qué va a hablar este texto? Del diario. Oh, no sabía que lo podía hacer circular. Bueno, pensé que era solo plano. Ya. El texto va a hablar sobre el diario. Vemos una estructura típica en párrafos sin diálogo, sin aparición de personajes, típica estructura de texto expositivo, que nos dice cuál es el tema a tratar, lo introduce, lo desarrolla y probablemente finalice con una conclusión, ¿ya? Esto fue escrito por Álvaro Avós en el Diario de la Nación, el año 2008. Vamos a las preguntas. Pregunta 30 y 31 eliminadas. Pregunta 32. Según el fragmento leído, pregunta textual o marcador de pregunta textual, ¿por qué el diario ha sobrevivido a las nuevas tecnologías y al tiempo? Nos van a dar las razones. 33 de lo planteado en los últimos 2 párrafos, se puede inferir que para el emisor, por lo tanto una pregunta de inferencia de los últimos 2 párrafos, obviamente. 34, en el contexto del tercer párrafo, porque el diario es un objeto que encierra una paradoja. Nuevamente una pregunta textual. Nos dan la pregunta, simplemente tenemos que encontrar el por qué es una paradoja el diario. Según el emisor, pregunta 35, según el emisor, un buen diario es un medio de comunicación que, en este caso vamos a tener que hacer también es una pregunta textual. Según el emisor, quiere decir que el emisor va a definir, y si no me equivoco lo hace en el último párrafo, va a definir cómo es un buen diario, o qué realiza un buen diario. Para ser un medio de comunicación, ¿qué es lo que tiene que realizar para ser un buen diario? Pregunta 36, ¿a qué se refiere la expresión? El diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. Una pregunta de interpretar, ¿no es cierto? Darle sentido a qué significa esa frase, qué quiere decir, escribirla con otras palabras. No, bueno, en este caso, darle una característica asociada a esa frase. Igual es interpretar, una pregunta de interpretación. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere la expresión? ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? Pregunta de síntesis, obviamente. Y eso. Bien, este texto, no sé si la Javi me va a querer acompañar otra vez, pero este texto es un poco más fome, no hay diálogo. Y es más largo igual. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora sí vamos un párrafo cada uno, ¿ya? Comienzo entonces, Su Majestad el diario. Cada día de la semana llegan a los kioscos de la ciudad de Buenos Aires 16 diarios matutinos. Algunos venden cientos de miles de ejemplares, otros tan pocos que más vale ni mentar el tema. No está mal para un formato, el periódico diario, al que le pronosticaron 1000 veces su inminente defunción. Le toca a Javi. Sí, sí. Sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión. Últimamente, con Internet y su blogosfera y el auge de la telefonía, el diario sobrevivió. El diario es como el libro,
uno de esos muertos que gozan de buena salud. No solo es actor de la vida social, puede ser protagonista de ella. El diario encierra una paradoja. Es un objeto a la vez trascendente y banal. Un diario puede provocar una crisis de gabinete, una corrida bancaria o directamente cambiar la historia. Pero su vida es fugaz como la de algunas rosas que florecen y se agostan en pocas horas. El jueves 13 de enero de 1889, el diario La Aurora de París publicó el artículo Yo acuso de Émile Zola, que desencadenó el Affaire Dreyfus y marcó un hito en la historia de Francia. Al día siguiente, las verduleras del mercado de Les Halles envolvían la lechuga con esa página gloriosa. Un diario puede serlo todo durante 24 horas. Al siguiente amanecer, lo reemplaza la nueva edición. Pasa entonces a cumplir su segunda función, ser fuente de la historia, que no es sino la reconstrucción de la vida que ha quedado apresada en ciertos documentos y sobre todo en un inmenso mar de papel de diario. Esa función ya la cumplían los antiguos papiros que Plutarco escrutaba para reconstruir lo sucedido siglos atrás. Miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra una vez más que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido el diario, un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio o Internet? Porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de la información no han podido ser reemplazadas. En cierto sentido, los defectos del diario son sus virtudes. Un diario no es sino una cabeza, o varias cabezas. Se han apartado, por lo menos durante unas horas, para pensar la realidad. Esa pausa es invalorable. Bien, ¿puede un diario ser independiente del poder económico y del poder político y subsistir? Me refiero a tener vida propia, no a vegetar. ¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse y criticar? No pretendo dar las respuestas a estas cuestiones sobre las que se han escrito bibliotecas enteras. Sin embargo, daré mi opinión. La centralidad la centralidad de un diario como actor social será proporcional a la atención crítica que instale en su relación con el poder. No por un determinismo ideológico, sino porque esa atención está en la naturaleza misma de un diario. El poder humano es falible y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entramado cotidiano del poder. Un diario, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle, y también lo que la calle no dice porque circula por debajo de ella. Será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o sus redactores. Perfecto, muchas gracias Javi. Ese era el texto sobre el diario y aquí marqué, me di cuenta que no es un texto informativo, es un texto de opinión. Probablemente sea una columna de opinión, escrita en algún diario de hecho. En el diario La Nación, sí, en el diario La Nación. Vamos con las preguntas entonces, chicos y chicas. Voy a dejar esto aquí y me voy a la otra para ver las preguntas más abajo. Así puedo volver al texto más rápido. Pregunta 32. Sí, porque la 31 era falsa. Pregunta 32. Según el fragmento leído, ¿por qué el diario ha sobrevivido a las nuevas tecnologías y al tiempo? Porque reconstruye los hechos históricos del pasado, porque se ha ajustado a las exigencias de la vida actual, porque es independiente del poder económico y del poder político, porque tiene la virtud de provocar diversos efectos en la sociedad, o porque tiene una capacidad sintetizadora para ordenar la información. ¿Cuál pusieron aquí? ¿Por qué la tuvieron buena? Y por qué es una pregunta muy fácil. Recibo opiniones. Javi, Paula, Agustín se quedaron con la E. Ángelo, dígame. Javi da en el clavo en todo lo que significa entender la prueba del lenguaje. La
marca textual, ¿no es cierto? Teníamos una marca textual que nos indicaba precisamente por qué el diario ha sobrevivido tanto. Y salía textual en el mismo texto, aquí. ¿Por qué ha sobrevivido el diario a todo eso? Porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de información no ha podido ser reemplazada. Y eso es súper cierto, como que tú te metís, no sé, metías en Google una cuestión, bueno, y te sale lo que estáis buscando, pero no es tan común encontrar un medio que tenga todo y que tú puedas decir, ya, sabes que quiero ver los puros deportes, sacáis la parte de deporte y la leí, o voy a buscar, no sé, arriendo, sacáis la parte de aviso de arriendo y la leí, por lo tanto, sintetiza muy bien gran cantidad de información. Eso es lo que nos justifica para quedarnos con la alternativa E, salida textual. No, con B. Salida textual, textual, textual. No sé si alguien haya tenido alguna, haya caído en otra, pero estaba muy textual esa pregunta. Vamos con la 33. De lo planteado en los últimos 2 párrafos, se puede inferir que para el emisor, ¿cuáles eran estos? Bueno, los 2 últimos párrafos los acabamos de leer. ¿Qué pusieron en esta, chicos y chicas? Tenemos que para el emisor, en la actualidad no hay diarios independientes de los gobiernos y de las empresas. Es decir, no cree que haya ningún diario bueno. Para el emisor, todo diario debe funcionar como portavoz activo de los grupos sociales que representa. Para el emisor, solo la calidad de la entrega de la información permitirá la independencia ideológica de un diario. Para el emisor, los diarios funcionan como orientadores para la ideología del ciudadano común. O por último, para el emisor es un hecho inevitable que en cada diario se refleje la ideología de sus editores. ¿Con cuál se quedaron aquí? Más que nada es casi el puro último párrafo, lo que sale acá. Puse la C. D, pregunta Ángelo. C también puso Javi. ¿Quién más puso? ¿Qué pusieron? Esta es la 33. Vamos al análisis. ¿Qué podemos inferir? Obviamente está hablando de la capacidad de los diarios y su relación con los grupos de poder o con las ideologías como políticas. Que se decía, puede un diario ser independiente y subsistir. ¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar? No pretende dar la respuesta, pero sí su opinión. ¿Cuál es la opinión del emisor? Para el emisor, la centralidad de un diario como actor social, es decir, si el diario funciona bien, por decirlo, será proporcional a la atención crítica que instale en su relación con el poder, es decir, que se oponga a los poderosos. Eso es lo que dice el emisor. No por un determinismo ideológico, no que sea algo socialista, comunista o fascista, sino que establezca esa tensión que está en la naturaleza misma de un diario. El poder humano es falible y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entramado cotidiano del poder. Básicamente, iluminar con un foco aquellas partes en donde el poder falla, el poder se corrompe, el poder no está funcionando. Falible significa que falla, puede fallar, ¿ya? Por lo tanto, el diario debe ver cuando el poder falle y iluminar así con ojo crítico, mira, ese político está robando, no sé qué. Como eso es lo que opina el emisor. Un diario, si es bueno, está bien escrito, bla, 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 bla. Recoge y escucha todo lo que dice la calle y también lo que la calle no dice. Será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores. Por lo tanto, está desligando el diario de la ideología y enfrentándola al poder a la vez. En este sentido, la alternativa más correcta era la alternativa C. Que se entregue la información con una buena calidad, poniendo precisamente ojo crítico en cuando el poder falle, cuando el poder se equivoque. En este caso la correcta era la C. ¿Por qué no era la D? Los diarios funcionan como orientadores para la ideología del ciudadano común. Eso es algo cierto.
son características del género periodístico. Sin embargo, no aparece esa información en estos párrafos. Ni en estos últimos 2 párrafos, ni en todo el texto nos dicen que los diarios formen la opinión pública. Nos están diciendo que los diarios sí obviamente influyen en la opinión de los demás, pero que no habla que sea como que genere ideología. De hecho, el texto y estos últimos 2 párrafos separan mucho que el diario no tiene que tener una ideología propia. Lo dice al final sobre todo. Un diario que es bueno será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o redactores. Es decir, el diario en teoría sí funciona como orientador en la opinión, en la formación de opinión, pero no debería un diario generar una ideología. O sea, no por leer el Mercurio voy a terminar fascista y machista, ¿ya? No debería ser así. Lamentablemente igual pasa mucho, pero no debería ser según el autor. La ideología y los diarios no deben ir de la mano. Sí, al final lo explica que la ideología y los diarios no tienen que estar relacionados. Perfecto, gracias Ángelo. Vamos con la siguiente, pregunta 34. En el contexto del tercer párrafo, ¿por qué el diario es un objeto que encierra una paradoja? Y incluso hay una canción, una salsa muy conocida del periódico de ayer, que nos refleja exactamente la misma paradoja. ¿Cuál es esta paradoja que se señala en el texto sobre el diario? Sale textual también en el 3. La 33, ¿cuál era? La 33 era la C. La correcta era la C. ¿Ya? De todas maneras, Paula, al final, en la última hoja de este ensayo, están todas la pauta. Está la pauta, están todas las correctas. Así que puede ir revisando también si la tuvo buena o mala. ¿Ya? Ya el miércoles les voy a subir una imagen con la cantidad de preguntas correctas y el puntaje que significa, porque tuvimos que hacer una propia escala, ya que este ensayo tenía una cantidad de preguntas que nunca se había visto. Así que hicimos una escala propia. ¿Ya? Volviendo, ¿cuál es la paradoja que aparece sobre el diario en el tercer párrafo? Gerali se quedó con la D. Es considerado tanto banal como trascendente. Tenemos que el diario tiene una paradoja porque presenta información banal que se interpreta como trascendente, porque es más antiguo que otros medios pero usa un formato actual, porque entrega información que provoca interés y confusión en los lectores, es considerado tanto banal como trascendente y es utilizado para cambiar y reconstruir la historia. Es considerado tanto banal como trascendente. Esa es la alternativa correcta. ¿Qué significa algo banal? Algo que no tiene valor, algo poco importante. Eso es algo banal, algo que da lo mismo, por decirlo. Pero también es trascendente, es decir, el diario, el día que lo que sale puede cambiar el mundo, como decía por ahí, puede cambiar la historia, puede cambiar un gabinete, generar, no sé, diferentes cosas súper relevantes, pero al día siguiente es una noticia conocida, ¿ya? Como dice la canción, el periódico de ayer nadie lo quiere leer, porque ya todos saben la noticia, todos saben la historia y se vuelve un objeto que solo sirve para prender el asado y nada más. Básicamente, o para, no sé, envolver una fruta, puras cuestiones, pero si se fijan, esa es la paradoja. Tiene información muy importante, pero al día siguiente es como basura. Perfecto, era la D. Muy bien, está bastante textual también. Entonces, 34, pregunta D. Vamos con la 35, que dice, según el emisor, un buen diario es un medio de comunicación que A, comparte las mismas características del libro. B, se ha adaptado a las nuevas tecnologías. C, es capaz de denunciar lo que dice la calle. D, es crítico de la información que presenta. O E, es imitado por otros medios de comunicación. ¿Cuál alternativa pusieron acá, chicos y chicas? Gerali se quedó con la D nuevamente. Agustín también con la D. Gracias por responder súper rápido, chicos. Chicas, les agradezco muchísimo porque así la revisión del ensayo se torna mucho más dinámica. Javi y Constanza también se quedaron con la alternativa
alternativa D. En este caso, la pregunta 35, sí, estaba en lo correcto. Es crítico de la información que presenta. Yo me imagino que quizás pensaron harto rato o estaban entre la C y la D. La C me hacía harto sentido, sobre todo por el final del último párrafo, ¿no es cierto?, en donde termina el texto, o bueno, el fragmento, diciendo que el diario debe denunciar lo que dice la calle, pero también lo que no dice la calle. Y quizás por eso no sería la alternativa más correcta. Si bien señala el mismo emisor de que un buen diario recoge lo que dice la calle, pero también recoge lo que no dice la calle. Y eso es algo que no se nos presenta en esta alternativa, ¿ya? Por lo tanto, la que engloba más era la alternativa D. El diario es un buen diario, es un medio crítico de la información que presenta. ¿Por qué crítico? Porque no va a vegetar, como dice el mismo texto, un buen diario no va a vegetar. ¿Dónde está? Aquí. Tener vida propia, no a vegetar. ¿Qué quiere decir eso? Que no esté determinado por una ideología, que no esté determinado por la ideología de sus editores o sus redactores, como Sierra. Por lo tanto, un diario tiene que ser súper crítico de la información que está publicando. Si no se da cuenta de lo que está publicando, va a caer en un típico diario ideológico, en donde te dicen como, no sé, Venezuela es malo, míralos cómo están, bla, bla, bla. Por lo tanto, nos quedamos con la D. Siento que esta pregunta no estaba sencilla, así que los y las felicito, los que la tuvieron buena. 36. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la 36. Pregunta de transformar. Tenemos que transformar o interpretar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir la expresión? El diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. ¿Qué quiere decir esto o a qué se refiere? Al rol social del diario y el libro, a la resistencia al cambio del diario y el libro, a la vigencia del diario y el libro, al aspecto revolucionario del diario y el libro, o a los atractivos temas del diario y el libro. ¿A qué se requiere, o sea, a qué se refiere un muerto que goza de buena salud? ¿Cuál pusieron aquí? Javi y Gerali se quedaron con la C. La vigencia del diario y el libro. Cuando me dicen que es uno de esos muertos que goza de buena salud. Se entiende la paradoja, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando de que no puede tener buena salud alguien que está muerto. Es algo contradictorio, una paradoja o una... Sí, una paradoja, un contraste. No, ahí se me fue la palabra, ¿cómo se llama? No es paradoja, es... Ay, no. Bueno, ahí lo vamos a ver en clases de las figuras literarias. Ángelo también se quedó con la C. En este caso estamos hablando de que el diario y el libro, a pesar de que muchas veces se han dicho de que son medios que deberían ser eliminados por el uso del papel, por los costos, por los impuestos que hay, sobre todo en Chile, al libro, ellos siguen vigentes, no han muerto, sino que son un muerto o típico como desahuciado, cuando ya le dan como su fecha en que va a morir, pero sigue vivo y sigue vivo y sigue vivo y sigue vigente. Quizás la que más me hacía, la que más me llamó la atención era la alternativa B, la resistencia al cambio del diario y el libro. Pero un poco de párrafos, no sé si más adelante, más atrás, nos dicen que el diario ha sabido adecuarse a las nuevas tecnologías, que hay diarios digitales ahora y que mucha gente los lee. De hecho, mi tata todos los días se lee el diario online. Antes lo compraba, pero ahora ya no tiene para qué. Lo lee de la casa en el computador, con una letra así gigante, pero lo lee. Oximorón, puede ser que sea esa. Sí, es como una paradoja de cosas como... Oxímoron. Sorry, que me da rabia cuando se me olvidan cosas que ya sabía. Oxímoron. Sí, perfecto, oxímoron. Figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. La soledad sonora de la que habla San Juan en sus versos es un claro ejemplo de oxímoron.
¿Ya? Oxímoron. Muchas gracias, Gerald. Exactamente. Eso es, en este caso, un oxímoron. Un muerto que goza de buena salud. Estamos hablando de dos palabras que llevan un significado contrario. Muy bien. Súper. Perdón la distracción. Seguimos con la pregunta 37. Pregunta 37 de síntesis. ¿Cuál era la idea principal del tercer párrafo? Justamente, no, esta es la del tercer. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? ¿Qué pusieron aquí? Si vamos al tercer párrafo, tenemos que el diario encierra una paradoja, que de un día para otro, lo que era súper importante que el diario se termina transformando en una basura para envolver la lechuga. ¿Sí? Bueno, era la misma idea que ya analizamos un poco antes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? ¿Qué pusieron acá? Gerali se quedó con la A. ¿Alguien que haya puesto otra? ¿O todos y todas la tuvieron buena? Sobre todo si alguien se equivocó, me dice como para ir descartando. En este caso, bueno, la idea principal del tercer párrafo siempre fue la paradoja. Define el tema a tratar y luego lo desarrolla. No había mucho que interpretar aquí. Y de hecho, si nos fijamos, este párrafo contiene la típica estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Comienza introduciendo una idea, que el diario tiene una paradoja. Enseguida explica esa paradoja y la desarrolla. La desarrolla, bla, bla, bla. Incluso termina con ejemplos. Por lo tanto, tenemos la típica estructura introducción con la definición, desarrollo, se trabaja la definición, se desarrolla, se complementa un poco más, y cierra con una pequeña conclusión, ¿ya? Bueno, en este caso no cierra con una conclusión, pero sí va con ejemplos de por qué es una paradoja. Estaba súper explícito textual, sí. La verdad, las otras no eran muy buenos distractores. La crisis de gabinete, la lectura que hace de la historia del objeto diario, no, nada que ver con el tema del párrafo. Era muy la A. Perfecto. Ese sería el segundo texto. Y vamos con el último texto del día de hoy. Yo creo que vamos a alcanzar hasta el texto número 3. El texto número 3 era: el informe revela baja en alerces, pero aumento en bosque nativo. En este caso, ya por el nombre, por el título, podemos saber más o menos de qué se trata este texto. Es un informe. ¿Un informe sobre qué? Sobre los bosques, sobre los árboles. Un texto también con apariencia de ser un texto expositivo, más que expositivo que el anterior, porque este, al ser un informe, no debería tener opiniones, como la opinión del diario en el texto de arriba, ¿ya? Tiene, bueno, vemos que tiene unos subtítulos, ¿no es cierto? Además del título informe, también tiene otros pequeños subtítulos donde nos ordenan la materia que va a tratar. El texto no solo va a hablar de la reducción de tales bosques, o de la baja de alerces y aumento del bosque nativo. Va a hablar también de la conservación y de los dueños de esos bosques. Esto fue escrito por Oriana Fernández el año 2015 en el diario de La Tercera. ¿Cuáles son las preguntas? Tenemos pregunta 41. ¿Qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo? Pregunta muy textual, porque nos dicen que es una afirmación, es decir, algo textual, y además nos dicen en qué párrafo buscar esto. Debería ser una pregunta muy sencilla, sobre los robles y las lengas. Pregunta 42. A partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín, ¿qué se concluye sobre la conservación de los bosques? Sabemos que ¿qué se concluye? Son típicos marcadores de pregunta de inferencia. También cuando nos dice a partir de lo expresado, quiere decir que no va a ser textualmente lo expresado, sino que a partir de lo expresado, algo que se extrae, se concluye, se infiere de ahí. Vamos a ver qué dijo el director de la Fundación Pumalín sobre la conservación de los bosques. Una inferencia.
43. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta uno de los factores que explica la pérdida de árboles protegidos? Tenemos que identificar uno de los factores de la pérdida de árboles protegidos según este informe. 44. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el texto leído? Síntesis global. Transformar todo el texto en un puro párrafo. Pregunta de síntesis global. 45. A partir de lo expresado en el 10º párrafo sobre la protección de especies nativas, se infiere que, nuevamente una pregunta de inferencia local, porque nos dicen que es en el 10º párrafo de donde se desprende la información. Y por último, pregunta 46, a partir de la lectura del texto, otra inferencia, se infiere que el convenio promovido por las Naciones Unidas, vamos a tener que ver si ese convenio simboliza, permite, fue gestado, compromete o obliga a los países. Vamos a tener que realizar una inferencia a partir de ese convenio de las Naciones Unidas. Súper, ya sabemos más o menos qué nos van a preguntar. Muchas preguntas de inferencia, pocas preguntas textuales, pero sabemos que igual las preguntas de inferencia también nos apoyamos con marcadores textuales para identificar la alternativa correcta. Vamos entonces, ¿me ayuda Javi? ¿Sí? Perfecto. Entonces voy yo con el título y el número 1, luego va usted con el 2 y así nos seguimos. Informe revela baja en alerces, pero aumento en bosque nativo. Reporte de CONAF plantea que las erupciones volcánicas, incendios y tala de árboles han incidido en la pérdida de especies protegidas. Las erupciones de volcanes, los incendios y también la tala de árboles han mermado la superficie de especies claves, como los alerces, araucarias y lengas, entre 2005 y 2015. Se trata de flora que está altamente protegida, pero que, aún así, ha visto reducida su cobertura en el. El reporte sobre el estado del bosque, tanto originario como el introducido, para la explotación comercial, fue elaborado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en el marco del Proceso de Montreal, convenio promovido por las Naciones Unidas, donde los países se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. La investigación plantea que el bosque siempre verde ha descendido en 41.559 hectáreas, seguido por robles y lengas, ambas con 24 hectáreas menos que hace 15 años. También la superficie de alerces y araucarias muestra una baja en 722 y 8.648 hectáreas, respectivamente, pese a tener la categoría de monumento, lo que implica que no se pueden. El director de la CONAF, Aaron Cavieres, afirma que la menor cantidad de ejemplares se explica por desastres naturales como erupciones volcánicas, lo que ha afectado de manera más severa a las regiones de los ríos y los lagos, donde han desaparecido 12.000 hectáreas. A esto se suman los incendios forestales cada vez más frecuentes, dice la autoridad. Otro factor que impacta en las especies emblemáticas es que se mide de mejor manera la superficie arbórea a través de satélites o fotos. Con todo, según el reporte, la masa total de flora nativa ha aumentado 126.000 hectáreas en el país, especialmente la cobertura de bosque típico de la zona central de Chile, esclerófilo. Una de las razones por este crecimiento a nivel general es la disminución de áreas agrícolas, a lo que se sumen proyectos para la forestación de lugares degradados. Cuando sucede esto, raulíes y coihues se recuperan de manera rápida, agrega el director de la CONAF. Conservación. Francisco Squeo, biólogo de la Universidad de La Serena, señala que la creación de parques, reservas y monumentos ayuda a conservar los bosques en buen estado. Hay especies con menor grado de protección, como robles, en la zona mediterránea del país, lo que coincide con el sector más poblado de Chile. Dice,
por lo que llama a aumentar las áreas silvestres protegidas. ¿Por qué es importante mantener los bosques sin intervención? Andrés Mesa, gerente de áreas protegidas de la CONAF, dice que es relevante porque son generadores de reservas de aguas. Su tronco canaliza la lluvia. Retienen gases con efecto invernadero, como el carbono, y, por si fuera poco, son símbolos del turismo. Añade. Otro factor menos conocido es el aporte de estas masas boscosas a la investigación para elaborar fármacos. Los dueños. Los dueños de los predios con este tipo de vegetación, de acuerdo al informe oficial, son el Estado, con 7,5 millones de hectáreas, mientras que la masa forestal llega a 6 millones en terrenos privados. Uno de los mayores protectores de bosques es el empresario ecologista Douglas Tompkins, quien a través del Parque Pumalín mantiene 25% del total de alerces a nivel nacional, lo que equivale a 52.000 hectáreas. Hernán Embladini, director de la Fundación Pumalín, aclara que es una labor compleja la conservación de la vegetación, debido a amenazas como la extracción de leña o bien las normas que permiten sustituir el bosque por otros tipos de plantaciones. Pese a los esfuerzos públicos y privados por proteger, hay casos emblemáticos de zonas afectadas por la deforestación. En el informe se relata que en la isla de Chiloé, 10.230 hectáreas nativas pasaron a ser praderas y matorrales. Esto ocurrió debido a una norma que permitía convertir estos espacios en terrenos cultivables entre 1997 y 2013. La regulación que permitía la tala fue derogada por el daño que causaba al ecosistema. El director de CONAF dice que también han emprendido juicios por talas no autorizadas, como la llevada a cabo por una empresa que trabajaba para la Universidad de Harvard. También querían plantar eucaliptus, donde antes había árboles nativos, lo que llevó a que el Estado emprendiera un juicio que finalmente ganó. Asimismo, han crecido las plantaciones forestales para su venta. En 2000 habían 1,8 millones y hoy alcanzan los 2,3 millones de hectáreas. Perfecto. Ese era el informe de la CONAF sobre el estado de conservación, estado de mantención y conservación del bosque nativo en Chile. Datos muy, muy preocupantes, chicos y chicas. La verdad es que es súper triste ver en cifras, bueno, es peor verlo el paisaje, pero en cifras igual llama mucho la atención. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, aproximadamente una manzana. Y cuando vemos que se han perdido, no sé, 40.000 hectáreas, 25.000 hectáreas, estamos hablando de grandes superficies de terreno que han sido deforestadas. Vamos con la pregunta 41. ¿Qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo? Pregunta súper mega textual. ¿Qué se afirma sobre robles y lengas en el cuarto párrafo? ¿Qué pusieron aquí? Simplemente íbamos al cuarto párrafo y veíamos que el bosque de robles y lengas, ambas con 24 hectáreas menos que hace 15 años. Veamos las alternativas. Ocupan el segundo lugar entre las especies más disminuidas. Ocupan el segundo lugar. Y nos dice, claro, que el bosque siempre verde es el que más ha descendido y que enseguida viene seguido por robles y lengas, con 24 hectáreas menos cada una de esas especies en los últimos años. Por lo tanto, la correcta era la alternativa C. No sé si alguien puso otra para descartar, se haya confundido con alguna otra. No, la verdad es que no. ¿Se recuperan de manera rápida? No. Menor grado de protección tampoco. Tienen prohibición de ser taladas por pertenecer a la categoría de monumento. Eso aparece respecto de las araucarias, si no me equivoco, que las consideran un monumento. Y bueno, estas cifras también son
de otra especie, ¿no es cierto? Era la alternativa C, estaba muy textual esa. Pregunta 42. A partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín, ¿qué se concluye sobre la conservación de los bosques? ¿Qué se concluye? Es decir, una inferencia respecto de las ¿cómo se llama? De las citas del director de la Fundación Pumalín. No confundir con Tompkins. Lo que nos están preguntando aquí es el director de la Fundación Pumalín, es decir, Hernán. ¿Qué es lo que decía Hernán? Que es una labor compleja la conservación de la vegetación por amenazas como la extracción de leña o normas que permiten sustituir el bosque por otros tipos de plantaciones. Esas normas del cambio de uso de suelo son lo más atroz que existe para el planeta y para la conservación de la naturaleza. ¿Qué nos dice entonces? ¿Con qué alternativas se quedaron? Teníamos que las acciones de reforestación de zonas dañadas por la extracción de leña son efectivas. Que falta claridad en las normas destinadas a la protección de la vegetación. Que existen casos emblemáticos de daño forestal como el ocurrido en la isla de Chiloé. Sí, eso lo menciona, pero nuevamente no es una inferencia, lo dice textual. D, que la labor de CONAF para regular la acción de empresas dedicadas a la tala es favorable, o que el esfuerzo por la forestación debe privilegiar especies como el alerce. ¿Cuál alternativa pusieron aquí, chicos y chicas? ¿Qué se puede inferir de las palabras del director Hernán, el director de la Fundación Pumalí? Veo que Geraldine y Javi la tuvieron buena, porque en este caso la alternativa correcta es la B. Falta claridad en las normas destinadas a la protección. ¿De dónde viene eso? Excelente, Agustín. ¿No es cierto? Y que, bueno, la frase de Hernán es simplemente esta, que la extracción es compleja debido a amenazas como la extracción de leña o las normas que permiten sustituir el bosque por otros tipos de plantaciones. Es decir, que muchas veces existe una norma que permite convertir bosques naturales en otro tipo de predios como praderas y matorrales. Básicamente deforestar, cortar todos los árboles. Por lo tanto, lo que dice es que debería ser más clara la norma de que no se puede pasar un bosque a un matorral y que eso está bien, porque estáis matando muchas especies en el proceso. Sí, la verdad es que las otras alternativas no estaban, no se mencionan mucho. No, la más correcta era la B. No sé si alguien puso otra para descartarla. No, la verdad es que las otras alternativas no estaban muy buenas las distractores. Nos quedamos con la alternativa B, entonces. Pregunta 43. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta uno de los factores que explica la pérdida de árboles protegidos, según el informe de CONAF? Uno de los factores. Tenemos A, la plantación de bosques de otras especies como eucaliptos. B, la generación de espacios para nuevas reservas de agua. Eso al tiro es una consecuencia positiva de los bosques naturales, ¿ya? Entonces de los árboles protegidos. No tiene nada que ver con la pérdida de árboles, sino que está diciendo beneficios de los árboles. C, la intervención de empresas que promueven la tala de árboles. D, la ocurrencia de desastres naturales como las erupciones volcánicas. O E, la tala de árboles para la elaboración de fármacos. Nuevamente, eso también aparece como una ventaja de los árboles, no como un factor que explique su pérdida. De hecho, si los árboles nos sirven para fármacos, deberíamos plantar más árboles en vez de estarlos cortando. ¿Qué alternativas pusieron aquí, chicos y chicas? Geraldine estaba entre C y D. Perfecto, Geraldine. ¿Y con cuál se quedó al final? Tenemos pregunta 3. Agustín se quedó con la D. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta uno de los factores que explica la pérdida de árboles protegidos?
protegidos. Claro, en este caso la correcta era la alternativa D, la ocurrencia de desastres como las erupciones volcánicas. Y la C, la intervención de empresas que promueven la tala de árboles. Yo igual me había quedado con la C. Vamos a ver. La verdad es que en el informe se mencionan las dos cosas, ¿no es cierto? Se mencionan las dos cosas. Ahora hay que fijarnos cuál de esas informaciones son respecto a las declaraciones del informe y cuáles son declaraciones de otras personas, porque si no me equivoco, esa de las empresas que promueven las talas de árboles es una declaración de otro viejo que no es el que escribió el informe, ¿ya? Lo voy a buscar. El director de CONAF, talas no autorizadas. Ah, igual sale aquí, pues no, si era el director. Ah, pero esto es el director de CONAF, es distinto, ojo ahí. En este caso, quien hablaba mal, ¿no es cierto?, de las empresas que talaban árboles, es el director de CONAF, quien es diferente de Oriana Fernández, quien es la autora del informe, ¿ya? Se están juntando dos cosas aquí. Tenemos el informe, que es este texto que estamos leyendo, pero este informe incluye, bueno, y de hecho este no es el informe, esto es una revisión del informe, porque el informe es mucho más, ¿cómo se dice? Un lenguaje mucho más formal, ¿ya? En este caso, claro, eso es lo que había que fijarse. El director de CONAF es el que habla de las empresas de tala de bosques. Pero, bueno, y ahí nos vamos a la declaración, lo que estamos buscando aquí, que es el efecto de de los volcanes. Sí, pues eso aparece aquí al principio. A ver, ¿dónde estaba lo de los volcanes? Volcanes, bueno, volcanes, incendios, Claro, tendríamos que habernos apoyado en este primer párrafo, de hecho. Aquí estaba la respuesta. ¿Cuáles son los factores que explican la pérdida de especies protegidas, erupciones volcánicas, incendios y tala de árboles? Esos eran los tres factores que podían ser correctos. Pero cuando habla de empresas de tala de árboles, eso claro, es algo que se menciona en un comentario de otra persona, ¿ya? La ocurrencia de desastres naturales como las erupciones volcánicas. Claro, entonces para eso nos apoyamos aquí. Aquí. El director de la CONAF, ay, mira, el mismo viejo, po. El director de la CONAF afirma que la menor cantidad de ejemplares se explica por desastres naturales como erupciones volcánicas, lo que ha afectado de manera más masiva a las regiones de los ríos y los lagos, donde han desaparecido 12.000 hectáreas. Entonces, bueno, el informe de forma global nos dice que estas son las tres razones: erupciones, incendios y tala de árboles. De esas, la menor cantidad de pérdida de árboles son por erupciones. Pero eso es lo que nos dice el informe, que las erupciones son uno de los factores. Ahora, o sea, no es que ambas sean correctas, ambas son verdaderas, pero siempre hay una más correcta que la otra. En este caso, el análisis o la crítica a la empresa es algo que el director de CONAF añade al análisis de este informe, pero el informe en sí mismo nos decía que eran tres las causas: tala, incendios y volcanes, de los cuales los volcanes eran la que menos árboles se perdían, pero son uno, y nos volvemos a la pregunta, uno de los factores que explica la pérdida de árboles protegidos, y aquí está la clave, según el informe de CONAF. Según el informe de CONAF, no es según el director de CONAF que estaba opinando sobre el informe que hizo más encima otra persona, que hizo Oriana. Entonces, según el informe, según los datos que escribió Oriana, son tres factores, ¿ya? Son esos tres factores. Y obviamente las empresas que promueven la tala de árboles era uno de los factores, pero eso está mencionado por otra persona o explicado por otra persona. ¿Ya? Es súper fino el hilo. Encuentro que esta pregunta es mañosa, porque la diferencia es mínima, pero hay que fijarse en todo eso. Cuando busquemos, sobre todo yo me imagino que ustedes llegaron aquí y dijeron, no, aquí está lo de las empresas, está la marca textual, la encontré. El profe me va a felicitar porque destaqué esta parte.
Sí, ya, pero también hay que fijarse quién lo dijo, o si eso forma parte del informe o son comentarios anexos. En este caso, tramposamente, mañosamente, era información adicional. Vamos con la 44. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza todo el texto leído? Síntesis global, resumir en una frase todo el texto. Tenemos A, la menor cantidad de bosque nativo se explica por desastres naturales como las erupciones volcánicas. La menor cantidad de bosque nativo se explica por desastres naturales como las erupciones volcánicas. B, el bosque nativo experimenta una recuperación pese a la disminución de las plantaciones agrícolas. C, la conservación de especies nativas se justifica por aportar a la industria farmacológica y al turismo. D, las normativas actuales sobre la tala indiscriminada de especies nativas se sustentan en los esfuerzos públicos y privados. O E, los desastres naturales y la tala de árboles han causado la disminución de especies protegidas pese a los esfuerzos por su conservación. La verdad, encuentro que esta pregunta, los distractores están pésimos. Encuentro que los distractores son muy, muy malos, como que están mal escritos. La menor cantidad de bosque nativo, es decir, que haya menos árboles, se explica por desastres como las erupciones volcánicas. Vimos que no eran solo esos desastres, incluso las erupciones eran las que menos bosque hacían perder. El bosque nativo experimenta una recuperación, eso está bien. Pese a la disminución de plantaciones agrícolas, nada que ver. De hecho, las plantaciones agrícolas se cortan bosques para hacer plantaciones agrícolas. Por eso no trabajo como agrónomo, de hecho. Bueno, entonces obviamente son ideas un poco contrarias, como que el PSA está ahí, no tiene sentido ese conector, un conector de oposición o de antagónico, ¿no es cierto?, para dos ideas que apuntan al mismo lado. El bosque inactivo se recupera. ¿Por qué se recupera? Porque hay menos plantaciones agrícolas. Los predios se vuelven a transformar en bosque otra vez. Son dos ideas que apuntan por el mismo lado. O sea, ese conector al tiro nos da la sensación de que está como mal la frase, está mal planteada. La conservación de especies nativas se justifica por aportar a la industria. Tampoco era eso lo más importante, lo de la industria farmacológica. No es solo por eso que lo justifica, simplemente porque la naturaleza es mucho mejor. Las normativas actuales sobre tala indiscriminadas, sí, eso es cierto, pero no sintetiza todo el texto. La mejor alternativa que sintetizaba era la E, porque nos hablaba de los factores que causaron la disminución de especies pese a los efectos, a los esfuerzos por conservarla. Tiene todos los elementos del texto. Era la E, bastante sencilla igual para lo que hemos trabajado, obviamente. No es tan sencilla, pero ya vamos dominando más. Vamos, nos quedan las últimas dos, alcanzamos justo, yo creo. Pregunta 45. A partir de lo expresado en el 10º párrafo sobre la protección de especies nativas, se infiere que, ¿qué podemos inferir de lo que se expresa en el 10º párrafo sobre las especies nativas? Se infiere que las normas permiten sustituir el bosque por otros tipos de plantaciones. Se infiere que que empresas públicas y privadas se dedican a la labor de protección forestal. Se infiere que algunas normativas resultan dañinas para la conservación de plantaciones nativas. D. Las especies, se infiere que las especies desaparecidas entre 97 y 2013 fueron clasificadas en un informe. Hoy ese distractor no se esforzaron nada para hacer esa alternativa. Y la E. Existen casos emblemáticos de zonas afectadas por la sustitución de bosques. Javi, Gerali, Paula y Agustín pusieron la alternativa C. Ángelo también puso la C. Perfecto, mi bandita querida, era la alternativa C, la correcta. ¿Por qué se contradecía? Ah, claro, era contrario, porque la norma permitía cortar el bosque y poner matorrales o praderas.
Y eso obviamente perjudica a los árboles. Es una norma que supuestamente protege la naturaleza, pero es la letra chica de todos los viejos agrónomos que echan abajo el bosque para plantar, eh, ¿cómo se llama? Alfalfa para sus vacas en una pradera. Entonces la verdad es que, claro, nos decía que, y señalaba este caso ejemplificar, ¿no es cierto? En donde tantas hectáreas pasaron de bosque a matorrales y praderas. Todo porque una norma chamuyenta, mal escrita, sí, se contradecía, ¿no es cierto? Se contradecían los esfuerzos del país y de los privados con, bueno, los esfuerzos de otros privados por seguir cortando el bosque. Era la alternativa C, esa era la más correcta, sí. Igual tenía que ver con el caso emblemático, pero siento que la mejor inferencia era la C, era la mejor inferencia. Algunas normativas resultan dañinas para la conservación de plantaciones nativas, porque las cortan y plantan matorrales o praderas. Vamos con la 46. Esto lo marqué en el texto porque al final el convenio de las Naciones Unidas aparecía en los primeros párrafos. ¿Qué se infiere del convenio promovido por las Naciones Unidas? ¿Qué se decía? ¿Qué decía esa parte? Aquí, el reporte bla 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 fue elaborado por la Corporación Nacional CONAF en el marco del proceso de Montreal, convenio promovido por las Naciones Unidas donde los países se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. Los países se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. Entonces, ¿qué podemos inferir respecto de este convenio promovido por la ONU? Simboliza el deseo de los países que adhieren al convenio de resguardar su patrimonio natural. B. Permitió la derogación de normas que resultaron infructuosas en los países que suscriben el convenio. C. Fue gestado principalmente por las corporaciones forestales de los países que adhieren al convenio. D. Compromete a los países que suscriben el convenio con el cuidado y conservación de sus especies nativas. O E. Obliga a los países que adhieren al convenio a revisar la normativa que regula a los propietarios de los bosques. En este caso, textual. La verdad es que dice se infiere. Me sorprende que diga se infiere, porque la verdad es que está bastante textual. ¿Qué es este convenio del proceso de Montreal? Es un convenio donde los países que adhieren, los países de la ONU que van y adhieren a esto, se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. Por ahí estaba lo más importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, compromete, y tenemos que se repite la palabra, cuando nos dice comprometen a los países, y la alternativa también me habla de comprometer a los países, ya sabemos que estamos por buen camino. Además nos dicen que los países que suscriben se comprometen al cuidado y conservación de sus especies nativas. Ojo aquí, quizás por este lado podría haberse descartado. ¿Por qué? Porque hay especies nativas que son animales. Estamos hablando de un convenio de la flora, ¿ya? Quizás por ahí no hubiera sido la mejor alternativa si hubiera habido alguna alternativa que dijera lo mismo, pero solo de árboles, hubiera sido mejor que esta, porque hay especies nativas que no son árboles, que son animales, y que no tiene nada que ver con ese proceso de Montreal. Perfecto, chicos y chicas, avanzamos 3 textos como lo tenía planificado más o menos. El día miércoles continuamos con esta revisión. Les agradezco muchísimo, sobre todo la velocidad y todos sus comentarios fueron muy buenos. Agradezco porque siento que ha sido de las mejores revisiones de ensayo que hemos tenido, harta participación. Ya somos más poquitos que nos conectamos, por lo tanto igual hay más confianza de decir que estaba entre estas dos, poner la alternativa que pusieron. Así que muchas gracias, chicos y chicas, los felicito, las felicito por su participación. Claro, conservación de su flora nativa, hubiera quedado mejor, hubiera quedado mucho mejor, porque ahí especies nativas se puede agrandar, puede ser algo más amplio de lo que estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por conectarse, por estar aquí. El día miércoles terminamos con esta revisión y les subo la escala para transformar la cantidad de correctas en puntaje. Para todos y todas aquellos que no hayan terminado el ensayo aún, tienen que traerlo terminado el día miércoles
Y bueno, ojalá con sus respuestas revisadas, cuáles estaban buenas y malas, pero si no, de todas maneras lo podemos hacer aquí mientras vamos haciendo la revisión en conjunto. Eso, chicos y chicas, gracias por todo. Nuevamente, perdón por la falla del día miércoles pasado. Gracias a ustedes, Javi, y gracias a todos y a todas por su participación. Les vuelvo a insistir que así conversando las preguntas es mucho más dinámica la revisión. Así que agradecido de corazón y nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien, chicos y chicas, cuídense y no falten a la clase de la tarde. Chau, chau. Gracias a usted, Geraldine. Nos vemos, Ángelo, Paula. Chao, Javi. Cuídense. Chao, chao. No se preocupen, Ángelo. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.